vamos a explicar un poquito el juego. Como decía, la ambientación está ambientada en el siglo XVII, en el Caribe. España está bueno, estamos en la Pax Hispánica, que se dice, el máximo momento de esplendor de la corona española en el mundo, el imperio donde no se pone el sol. Y empezaremos con un mapa donde básicamente todas las colonias que hay montadas son del imperio español. Entonces, cada uno de los jugadores llevará un personaje, ¿vale? No llevaremos un país, ni llevaremos una compañía comercial, llevaremos un personaje. Y ese personaje comienza como una persona inexperta. De hecho, en el manual insisten en un adolescente, ¿vale? Que en busca de aventuras o de una motivación que tiene en la vida, pues viaja al Caribe para hacer esas inquietudes realidad, ¿vale? Entonces empezaremos como un adolescente, una persona inexperta en el Caribe, y según vayan pasando los años y vayamos desarrollando las acciones, pues tomaremos una profesión, esa profesión nos llevará a hacer cosas y esa profesión finalmente nos llevará a una misión que si la cumplimos ganaremos la partida. Este es un poco el resumen por encima del juego. Ahora, si me permitís, lo que voy a hacer es pasar a... Espero que no haya ningún fallo. Pasar a la pantalla del juego. Vale, lo tenemos aquí. Este es el tablero. El tablero parece bastante definitivo, pero veréis componentes que están inacabados, que están... Yo qué sé, por ejemplo, esto es el final de partida. Aquí tendría que haber una paloma y han metido un copete del High Frontier. Bueno, no pasa nada. Es un prototipo, se está utilizando esto para hacer pruebas. Así que todo lo que veis aquí es temporal. De hecho, por ejemplo, el hecho de que este tablero, la piedra roseta, esté separada del tablero principal, es un tema que están discutiendo a día de hoy en el Discord de Ion Games. O sea que, digamos que no está sentenciado el cómo va a ser el juego finalmente. Así que la explicación que voy a hacer de reglas, entenderlo como la filosofía del juego, ¿vale? No voy a entrar en detalles muy profundos. Evidentemente, si tenéis alguna duda, miramos de resolverla, ¿vale? Pero no me concentraría mucho en el detalle de las reglas, porque todo esto seguramente cambiará, ¿vale? Irán cambiando muchas cosas y entonces cuando nos acerquemos más al lanzamiento sí que intentaré hacer en colaboración con Más que Oca pues un tutorial más exhaustivo, si es que se puede dar esa colaboración, que espero que sí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un mapa del Caribe. Las colonias españolas son las moradas, que corresponden al jugador español, que lleva el morado. Insisto que es un personaje, ¿eh? No es que lleve la corona española, pero sí que tiene influencia, ¿vale? Entonces aquí tenemos unas colonias, creo que son 8 colonias que están establecidas en el Caribe. Entonces España comienza con un meeple blanco en cada una de ellas. Aparte tenemos meeples blancos por el tablero. Los meeples representan los que están en lugares cuadrados indígenas, y los que están en colonias representan a los esclavos, ¿vale? Parte de la partida la vamos a pasar recogiendo, o sea, capturando indígenas de sus poblados para utilizarlos como esclavos. Y parte del desarrollo de la partida nos va a llevar a que la esclavitud se vaya reduciendo, porque de hecho uno de los jugadores, una de las profesiones, el objetivo que tiene es acabar con la esclavitud. Entonces, este es un poco el mapa. Que sepáis, los cuadrados son lugares donde están los indígenas. Los círculos, tenemos círculos de color morado y círculos que no tienen el color morado. Esto va a significar que las colonias españolas siempre van a ir en el morado y no van a poder ir colonias de ningún otro país o de ningún otro personaje. Y en estas colonias que no tienen el color morado, pues van a poder ir todo el resto de colores, excepto el español, que solamente va a poder ocupar las moradas. ¿Qué más tenemos en el mapa? Tenemos regiones, ¿vale? Regiones de tierra, veis que están marcadas y diferenciadas. Honduras está por aquí, Yucatán está en esta zona, tenemos la zona de Veracruz. Esto es importante porque a nivel de reglas va a tener consecuencias y habrá que tenerlo en cuenta. Y en estas zonas principales en las que va a haber colonias, vamos a tener aquí unos elementos que van a ser lo que van a generar los tesoros durante la partida. Ahora lo veremos. Vale, esto respecto al mapa. Respecto a los tableros de jugador, voy a mirar primero uno que no sea en español, porque tiene un poco de particularidad. Aquí, ¿qué tenemos? Componentes del jugador. Tenemos el tablero.
Tenemos Sway, que es, digamos, que es influencia la traducción, no sé cómo se traduce, no sé cuál sea la traducción final. Sway, tenemos aquí unas fichas que conforme vayamos colocando estas fichas, las vayamos descartando, vayamos colocando colonias, pues es un atributo que nos va a aumentar. Básicamente este atributo lo que hace es que nos aumenta el límite de mano y nos permite hacer más acciones por carta. Esto lo veremos después. Y después tenemos aquí unos libros, ¿vale? Que es el Reach sería el alcance, que sería, si vamos despejándolo, la cantidad de cartas que podemos coger gratuitamente de nuestra profesión. Esto lo veréis también ahora, pero que os suene por lo menos. Aquí vamos a tener los barcos. Aquí vamos a tener las cartas de Peerage, ¿vale? Que es como algo así como prestigio o influencia, ¿vale? Y cofres aquí, los cofres que vayamos consiguiendo como jugadores, que van a tener diferentes efectos. Después tenemos aquí una zona oculta, porque el juego va mucho de tener cosas ocultas, de decir, bueno, ¿qué ficha juego? Pues voy a jugar esta ficha. Entonces le doy la vuelta aquí y la saco ya escondida. Y después tenemos esto que es un contador que cuando hagamos las subastas, pues nos va a servir porque las subastas son ciegas en este juego. Entonces marcaremos lo que queremos y después pues enseñaremos el resultado de la subasta. Esto en mesa pues nos lo pondremos las fichitas en la mano, pondremos en el centro, enseñaremos y cada uno mostrará lo que corresponda, lo que quiera poner en la puja. Y esto básicamente es el tablero del jugador. Después tenemos barcos, 3 barcos, un galeón. Tenemos ciudadanos, cada uno tendrá 5 ciudadanos. Y una ficha de fuerte. Esto se repite, además tenemos una habilidad, cada personaje tiene una habilidad, excepto el español, porque el español digamos que tiene la ventaja de que empieza con todas las fichas de eso ahí puestas en el mapa. Me parece que esto es una ventaja que le va a durar lo que los otros jugadores permitan que le dure. Pero bueno, empieza con esta ventaja que le permite al principio jugar más acciones, tener un límite de mano mejor, etc. Y bueno, en lugar de tener moneditas, ya sabéis que en Tabletop Simulator utilizamos los contadores, pero estos serán las monedas. Se empiezan por tantas monedas como jugadores jueguen en la partida. Como he configurado una partida de 5, pues 5 cada uno. Vale, ¿qué más tenemos? En el tablero no he explicado, esto es el orden de turno que irá cambiando. Marcamos el orden de turno, después veréis cuando cambia. Y aquí tenemos el tablero de profesiones y el tablero de cartas. Ahora veréis cómo funciona. Aquí tenemos varias cosas. Tenemos una ficha de cada jugador que nos marca la banderita debajo de dónde empieza cada uno. Insisto, no estamos llevando países, ¿eh? Estamos llevando personajes. No nos perdamos eso en ningún momento. Entonces aquí básicamente lo que vamos a tener es un diagrama por el que nos vamos a ir desplazando. Y eso va a hacer que cuando, por ejemplo, en Callow, que es algo así como inexperto, cuando estamos aquí pues no tenemos ninguna profesión, en el momento que entramos en un track final de profesión, pues tenemos esa profesión. Y cuando llegamos al final, digamos que somos un extremista. Los extremistas pueden acabar la partida cumpliendo la misión de extremista que aparece aquí. Aprovecho para explicar el final de partida. El final de partida se dispara cuando llegamos a la paloma, que se contarían, bueno, sería un puntaje final. Y si no, si un extremista en cualquier momento cumple con la condición de su profesión, pues gana la partida. ¿Qué pasa? Que solamente puede haber un extremista cada vez. En el momento, si este jugador, por ejemplo, intenta entrar aquí, lo que pasa es que se intercambian. ¿Vale? Igual que en cualquier posición. En cualquier posición, si el francés quiere bajar, se intercambiará con el inglés. Entonces, este track es importante porque además, si caemos fuera, después veréis cómo va esto de moverse por aquí, ¿eh? Si caemos fuera, pues se pueden generar una serie de situaciones. Ya lo veréis. Iremos a los temas de final de partida después de dar un... ¿Habemos rondel? No, creo. Esto yo no lo veo como un rondel. Ninguna referencia a los virreinatos. Supongo que en las cartas habrá alguna cosa. Lo que pasa es que las cartas, ahora veréis lo que tienen. Tenemos 4 pilas de cartas, ¿vale? Esto es un packs, así que esto va de robar, subastar y jugar cartas. Son 4 pilas. La carta superior la ponemos boca arriba y tenemos cartas vinculadas con la vía del bucanero,
cartas vinculadas con la vía del misionero, cartas vinculadas con la vía del colono y cartas vinculadas al monárquico. Entonces, ¿cómo va esto? Ahora lo iréis viendo, no me quiero adelantar mucho, pero básicamente si tú tienes una profesión, pues vas a robar gratuitamente cartas de tu profesión y si quieres ir a otra, pues irás a otro tipo de subasta. Pero bueno, aquí tenéis una parte importante y clave del juego. Después tenemos estas cartas de Haven, como veis no están ni ilustradas aún, que básicamente nos van a servir para el tema de piratería, que después veremos. Y aquí tenemos la tabla de Rosetta, que la tabla de Rosetta nos va a servir para dos cosas. Primero, para referencia, porque las cartas tienen iconos, entonces si no nos acordamos, vendremos a la carta de Rosetta para ver qué hace cada una de las acciones, que como veis hay unas cuantas. Y también para la Inquisición Española, porque cuando se juega la acción de la Inquisición Española, podremos mover el icono encima de una acción y prohibirla. Lo iréis viendo. Lo que no voy a hacer es explicar todas las acciones, ¿vale? Porque es ridículo hacerlo ahora, porque seguramente van a ir cambiando, pero bueno, que se explica muy bien en estas tablas. Si tenéis alguna duda específica de si se puede hacer una cosa u otra, pues lo miramos. Pero como sabéis, todos los packs, el motor son las acciones de la carta. A ver, un poquito de agua. Disculpadme. De momento espero que se esté entendiendo todo. Vale. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo se juega esto? ¿Cómo es la ronda de juego? Aquí vamos a tener una cosa un poquito diferente. Vamos a tener ciclos de 4 años. Y en ese ciclo de 4 años, en cada año vamos a hacer una cosa. ¿Dónde lo tenemos marcado? Aquí. En algunos ciclos de años tenemos un omen, que es como un presagio, como un evento, que nos va a afectar en ese año. Por ejemplo, aquí no se pueden interceptar barcos. Si se interceptan barcos en el año 1621, los barcos se hunden directamente. El primero que encontramos, por ejemplo, es que este evento provoca que en el año 1600 no haya límite de mano, con lo cual no vamos a tener que descartar cartas. Bueno, cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Esto ahora es muy fácil, porque claro, si tenemos el peón aquí, pues sabemos que primero tenemos que hacer la fase de goods. Cuando avancemos aquí tendremos que hacer todos la fase de auction. Cuando lleguemos aquí, jugaremos cartas. Y cuando llegaremos aquí, sail, en la de navegar. Entonces, ahora lo que voy a hacer es explicaros por encima, pero con un pelín de detalle. Ya sabéis que yo soy muy concienzudo y a veces demasiado. ¿Vale? Entonces, tened paciencia porque voy a querer explicar bastante sin entrar en profundidad. Pero quiero que veáis y que entendáis de qué va el juego, ¿vale? Entonces, en este primer año del ciclo de 4, ¿qué es lo que hacemos? Es una especie de ronda de mantenimiento. Primero vamos a arreglar el orden de turno, vamos a cambiar el orden de turno. Esto depende si estamos en guerra o en Pax Hispánica. Como veis, la partida empieza en guerra, la guerra anglo-española. Y después viene la Pax Hispánica. Y después, bueno, vendrán otro conflicto largo hasta el final de la partida. Entonces, si estamos en guerra, se ordenan las figuras en este track de derecha a izquierda. Y en caso de empate, de abajo a arriba. Con lo cual, este primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. En caso de que estemos en paz, vamos del más leal al menos leal. Y el que sea más righteous, o sea, más religioso, gana los empates. Con lo cual el orden sería primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Vale? Si os fijáis, el orden es igual en guerra que en paz con la posición que tenemos al principio. ¿Vale? Pero esta posición irá cambiando y irá variando durante el transcurso de la partida. ¿Qué más hacemos en esta primera fase? Se mueren ahí. El Colony Die Off básicamente es. Esto significa que las colonias que no tengan mano de obra, ya sea mano de obra esclava o ciudadanos, desaparecen. Si esta colonia no tuviera aquí un esclavo, la colonia se la devolvemos al español y tiene que tapar un redondel.
En este caso, al inicio de partida están todas las colonias ocupadas, con lo cual no hay problema. Esto es súper importante. En el caso de que se quite esto, pues si hubiera algún tesoro, algún fuerte o cualquier cosa, se descarta todo. ¿Vale? Después tendríamos el Goods Placement, ¿vale? Que básicamente son los tesoros. Entonces, vemos aquí dos iconos, cada icono corresponde a una región. Entonces, si no me quiero equivocar, esto es el azúcar y estos son las perlas, con lo cual pillaríamos los tesoros. Aquí en las perlas pondríamos un tesoro por cada colonia, como solo hay una, pues ponemos un tesoro. Y después el azúcar estaba... Aquí el tabaco... Mira, está aquí al lado. Se colocaría aquí. ¿Vale? Y son dos tesoros que, bueno, que se pueden robar, se pueden vender, se pueden llevar a España. Veremos después. ¿Qué más? Una vez hemos colocado esto, los esclavos, no los ciudadanos, los esclavos se desgastan. ¿Qué significa eso? Que como en la época los esclavos se les trataba muy mal, se los maltrataba y llegaban a morirse de lo que los explotaban a los pobres, pues en este momento todos los esclavos que hay en colonias mueren, desaparecen de la partida. Esto, si entráis en el módulo de Tabletop, veréis que los esclavos no están ni puestos en las colonias españolas, porque claro, los colocas para quitarlos. Pero bueno, preferí hacerlo así para que vierais cómo va el asunto. Entonces los ponemos aquí mismo. Y habríamos hecho el desgaste de los esclavos. ¿Qué pasa? Que nada más hacer el desgaste, las colonias intentan repoblarse, recuperar población, mano de obra. Entonces, aquí hay varias opciones que después explicaré en profundidad. Pero aquí lo que va a pasar en esta fase, porque no hay otra opción, es que van a volver a capturar más esclavos. Entonces, las zonas donde hay indígenas, van a ir las colonias a capturarlos. Irán a la más cercana siempre. Aquí, por ejemplo, esta es la más cercana. Aquí vendríamos. Aquí, evidentemente, cada jugador, si hubiera alguna discrepancia, alguna cuestión, la tendría que resolver el jugador afectado. Si pudiera elegir entre dos opciones y cosas así. Pero bueno, en principio veis lo que hace el jugador español. O España automáticamente, pues si se juega a dos jugadores, no se puede jugar con España y España va automático. La colonia cada vez que pierde, si puede reponerse, se repone. ¿Vale? Entonces lo que han hecho es reponer. Han vuelto a capturar esclavos para tener mano de obra. Y si hubieran catedrales, que después veréis cómo se generan las catedrales, al dueño se le daría 1 de oro. Una monedita. Y esto sería la fase de Goods. Superada, fácil para toda la familia. Después iríamos a la subasta. Aquí en la subasta se pueden hacer varias cosas. Primero, iniciar una subasta, que ahora explicaré cómo es. Después podríamos robar directamente cartas de profesión sin pagar nada. Si el jugador español estuviera aquí, estuviera en la profesión de misionero, pues robaría tantas cartas como la influencia que tuviera, el Reach. En este caso tiene un 1, con lo cual podría robar una carta gratuitamente de este mazo. Si tuviera 2, podría robar 2, la que está arriba y la siguiente. Esa es la segunda opción que tiene. Y la tercera opción básicamente es que si no tienes oro, pues para iniciar una subasta tienes que tener al menos 1 de oro. Si no tienes oro y ni tienes una profesión, tienes la prisión del deutor, que te quedas básicamente sin acción y sin turno, ¿vale? Entonces hay que siempre tener una profesión o tener algo de dinero, porque si no es una cagada gorda en el juego. Entonces la primera opción, que es la subasta, que digamos que es la más larga si se da. Por orden de turno empezaría el español, después el británico y tal. Por orden de turno, el jugador seleccionaría una carta de las 4 que hay visibles. Podría también seleccionar la siguiente carta, pero se subastaría en secreto, sin saber la carta que es. Si se subasta una carta que se ve, pues nada, todo el mundo pues mira la carta, a ver los iconos que tiene, si le interesa o no, y se haría una puja ciega. Lo que os decía antes, se colocaría aquí la puja que quiere hacer cada uno, que no puede ser superior a su oro en ningún caso. Y entonces, el que haya hecho la puja ciega más alta, se enseñan todas, el que haya hecho la puja más alta se lleva esa carta y paga ese dinero. Si es el que ha iniciado la subasta, lo paga la banca. Si es cualquier otro jugador, ese dinero se lo paga al que ha iniciado la subasta.
Y en caso de empate, el iniciador de subasta es el que decide quién se lleva la carta. Es un sistema que no es el del High Frontier, pero se puede parecer un poco por el tema de los desempates y el tema de la compensación al que inicia la subasta. ¿Qué más tenemos? Lo dicho, bueno, si se subasta una carta, la carta se entrega y entonces la siguiente carta le damos la vuelta para la siguiente subasta para que quede ahí. Imaginemos que el jugador español, bueno, pues se la lleva por 2. Se lleva Bartolomé de las Casas, se la lleva a la mano. Ya tiene una carta. Vale, además comienzan cada uno con una o dos cartas de Haven. ¿Me quiere sonar? No lo he hecho. Le pongo una a Bartolomé, no me acuerdo si eran una o dos. No es importante para la explicación que estamos haciendo hoy. Pues esto son cosas, insisto, que pueden cambiar. En principio no se inicia ningún barco, pero se está hablando de que se comience con un barco. Bueno, hay muchas cosas que están aún en el aire del juego. Y si un mazo se agota, pues se mezcla el descarte y se vuelve a colocar. Y esto sería el segundo año. Cuando todo el mundo ha hecho las subastas o ha cogido la carta de procesión o lo han metido en la cárcel por no tener dinero, ni profesión, ni oficio, ni beneficio, pasaríamos a la fase de play. Que digamos que, entre comillas, es la fase principal, aunque la de sale también es una fase bastante importante. Pero en la fase de play sí que me voy a parar Voy a intentar hacerlo todas las fases muy rápido y después me voy a entrar en cosas específicas. Básicamente la fase de play es que vamos a jugar todas las cartas que queramos de una en una y vamos a ejecutar acciones de la carta. Por ejemplo, yo juego de mi mano esta carta. Es un barco. ¿Qué es lo primero que pasa con una de estas cartas? Pues que tenemos que mirar esto de aquí arriba. Si os fijáis es una flecha a la izquierda. Si miramos otras cartas, pues esta es una flecha a la derecha. Esta es una flecha a la derecha también. Esto es una flecha abajo. El dibujo simplemente nos está marcando hacia dónde nos dirigimos. ¿Vale? Lo religioso va a la derecha, el barco, que es la piratería, va a la izquierda, los monárquicos van hacia abajo y los colonistas van hacia arriba. ¿Vale? Entonces, en nuestro caso, hemos puesto, nos ha salido un icono hacia la izquierda. Con lo cual, tendríamos que pillar nuestro personaje y moverle a la izquierda. Como es una casilla que está ocupada, sustituiríamos al inglés. ¿Qué pasa? Que si nosotros queremos hacer la vía del misionero con el fraile, no nos va muy bien esta carta porque en realidad tendríamos que haber intentado ir hacia arriba. ¿Vale? Pero bueno, da igual. La acción ha salido a la izquierda, nos vamos a la izquierda. Entonces, esto no es opcional. O sea, si la carta os dice, vas a la izquierda, te vas para arriba o te vas para abajo, tienes que hacer el movimiento. ¿Qué puede pasar? Imaginaos que en lugar de la izquierda, a mí me ha salido irme hacia abajo. Pues entro en un pool que se llama Midlife Crisis, ¿vale? Que es crisis de la mediana edad. Que lo que va a provocar es que si yo caigo desde aquí, por ejemplo, o caigo desde aquí, o bueno, caigo en ese pool, lo que va a provocar es que, digamos, yo no tengo clara la profesión que yo tenía, yo no la tengo clara, entonces quiero cambiar de tercio y tal, entonces lo que pasa es que mi ficha estuviera donde estuviera, vuelve otra vez al pool del medio. Me coloco donde quiera del pool del medio, en una casilla libre, pero me vuelvo al pool del medio. Y después, si cayera en una Muccini, ¿vale? Que es un motín, en el caso del motín, lo que va a pasar es que probablemente perdamos un barco. Básicamente perderemos un barco de los que no tenga la misma afinidad que el capitán del barco principal. Pero bueno, esto lo veréis después, lo que es la afinidad o la profesión del barco principal. Pero bueno, básicamente caer aquí es tener un motín y perder un barco, y caer aquí es perder la profesión. Entonces, nos interesa mucho cuando juguemos una carta mirar hacia dónde nos manda esa carta en el track de vida o de profesión, porque nos puede fastidiar bastante la partida. Esto, pensar que es lo que nos va a definir de qué cartas vamos a poder robar, nos va a definir cuál es nuestra condición de victoria, si seguimos pudiendo tener esa condición de victoria o no. Es súper importante que esto lo tengáis bien controlado. Entonces, cuando jugamos una carta, lo primero que se resuelve es esto. Después tenemos aquí una serie de acciones. Lo que habéis jugado a PAX, ya sabéis que aquí, bueno, tenemos varias acciones. ¿Cuántas podemos jugar? Tantas como nos marque nuestro Sway. En este caso, el español podría jugar hasta 3. El resto, al principio de la partida, solamente puede jugar una.
Entonces, aquí hay varios tipos de acciones, pero las acciones que, bueno, las acciones que no tienen ancla, pues se juega la acción que corresponda. Consultamos en la piedra de Rosetta lo que hace, lo hacemos y seguimos ejecutando acciones de la carta. Cuando ya no podemos ejecutar más o ya no queremos ejecutar más acciones, la carta se descarta. No nos las quedamos. A menos que tengan un ancla. Si tienen un ancla, en cuanto hacemos la acción del ancla, en este caso es un barco, se viene aquí. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos un barco que es un plunder, ¿vale? El plunder es saqueador. Entonces, en el momento que yo pongo esto aquí, yo pillo un barco mío y me lo pongo en piratería. ¿Vale? Significa que esta es la forma de yo construir barcos. Y construyera otro barco, colocaría otra carta aquí, pillaría otro barco y lo tendría que colocar donde tengo el resto de barcos, porque aquí los barcos no se pueden separar. Está totalmente prohibido. Todos los barcos tienen que ir siempre juntos, pegaditos. Tenerlo muy en cuenta. O sea, no puedo tener un barco en un lado. No. Aquí las flotas van completas juntas siempre. Entonces, después os explicaré respecto a los barcos. No me quiero ahora adelantar, pero me coloco aquí dos barquitos para luego. Y después tenemos otras que es Pirate. Que el Pirate lo que pasa es que, mira, aquí tenéis uno. Que lo que va a hacer es que vamos a poder descartar una ficha de estas. En este caso el español no tiene, pero este, por ejemplo, se descartaría una carta de estas, no la colocaría porque no sería una colonia. Y entonces, claro, nos está descubriendo fichas aquí. Pensad que el español puede poner muchas colonias, pero el resto no. Entonces el Pirate es bastante importante para el resto de jugadores. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que cumplir una condición. En este caso nos dice Most Rictius. Esto significa que tiene que ser el más religioso. Para que el inglés, por ejemplo, pudiera jugar esta, tendría que tener su personaje, por ejemplo, aquí. Espero que se esté entendiendo, ¿eh? O sea, nos pide una condición que se tiene que cumplir respecto a este tablero. Normalmente va a ser estar en la posición más avanzada en uno de los 4 ejes. Entonces, si esto es así, lo vamos a colocar aquí. Esta carta nos va a dar una habilidad y nos va a permitir descartarnos una ficha de estas, con lo cual vamos a mejorar aquí. Y estos son los dos tipos de anclas, si no me equivoco, que podemos sacar. Hay pirates de Reach, ¿vale? Que afectan al Reach y otros al Sway. Ya los veréis cuando juguéis. Ah, no sé si voy a sacar una. Pero bueno, en todo caso, que lo sepáis. Voy a poner esto aquí como si fuera descarte. ¿Qué más? Flagship, ya lo he dicho. O sea, en el momento que yo robo una carta de barco, elijo cuál es el capitán de la flota. ¿Vale? Por ejemplo, digo, bueno, pues quiero que sea el Privateer. Pues entonces lo coloco así para que esté el Privateer delante y sé que esta es la carta principal. Después veréis lo que significa esto y la letra, que es muy sencillo. Al final de la fase de jugar, cuando ya hemos jugado todo lo que tenemos que jugar, tenemos que comprobar el límite de mano. Y si tenemos cartas de más, las tenemos que vender o descartarlas. Normalmente vender una carta se vende por 1 de oro. ¿Qué más? Las cartas si descartamos cartas de Haven, se tienen que descartar aquí encima y directamente se mezcla el mazo. No hay un mazo de descarte. Directamente va a Haven, que es como... Haven sería como refugio. Es como el refugio pirata. Como veis, los refugios piratas están marcados con una calavera. Y los tenemos aquí. Entonces, si veis el Haven, la carta nos va a poner arriba Ileabash. Pues sería un refugio, sería este refugio de aquí, de esta zona, del Mar Caribe. Pero después veréis para qué sirve esto. Y después, durante la fase, pues se puede negociar, se pueden intercambiar cartas, oro, se pueden hacer tratos con otros jugadores. Los tratos, tener en cuenta que es de obligado cumplimiento durante el mismo año. Pero si son tratos de combate, no son vinculantes. O sea que podéis prometer una cosa en un combate y después no cumplirla. Después veréis el tema del combate, que es muy chulo. Pues esto sería la ronda de jugar. Cada uno en su turno pues jugaría todas las cartas que quisiera y de cada carta jugaría tantas acciones como le marque su Sway. Su Sway era, ¿no? El ritmo.
Exacto, el Sway. Perfecto. Vale, pasaríamos a al último año del ciclo de 4 años, que sería Sail, que sería navegar. Aquí es cuando comienza el juego a... Bueno, el juego aquí ya brilla, ¿vale? Porque tenemos acciones muy chulas y muchas cosas que hacer, pero aquí es donde está la crema del juego y el enfrentamiento duro. Y para que lo veáis, lo que voy a hacer es sacar a lo mejor un barco del inglés y le meto aquí esto. Vale, no, para que veáis un poco los ejemplos. Si nuestros barcos empiezan en Europa, que veréis cómo llegamos aquí, lo único que podemos hacer en esta fase de navegar, de sail, es moverlos aquí. Ya está, hemos acabado el turno. Recordad que las flotas van siempre completas, no podemos tener un barco en un sitio o en otro, siempre van la flota completa. Con lo cual, si tenemos todos los barcos en Europa, este año no hacemos nada. Lo único que hacemos es volver con los barcos desde Europa. Si estamos en pirating, significa que los barcos están por el Caribe, en algún sitio, en un sitio indeterminado. Entonces, aquí podemos hacer varias cosas. No sé si entrar muy en profundidad o explicarlo muy por encima para no marearos en esta primera visita al juego, aunque estoy explicando bastante el juego como para jugar una partida, ¿eh? Yo básicamente aquí podría decir, mira, pues yo soy jugador español, me interesa llevarme el cofre y llevárselo al rey, o lo que sea. Entonces yo lo que haría es cogería estos barcos de aquí, ¡pum!, y aparecerían aquí directamente, ¿vale? Y digo, mira, pues me voy a llevar esto, me colocaría el cofre aquí encima, y podría llevarme también esclavos o ciudadanos. Imaginaros que, bueno, que yo he puesto una catedral y tal, y tengo un ciudadano, pues me podría llevar un ciudadano. Entonces yo me voy moviendo por el mapa. Fijaros que hay unas flechas. Las flechas lo único que me limita es que no puedo hacer el movimiento en contra de las flechas nunca. O sea, yo puedo moverme por aquí sin problema. Lo que no puedo hacer es ir en dirección contraria a la flecha. La flecha, digamos que son las corrientes y no se puede ir en contra. Entonces, si yo quiero ir a Nueva Granada, tengo que venir aquí y después bajar. Si yo quisiera ir a Old Providence, pues tengo que ir por aquí y venir para acá. ¿Qué pasa? Que yo voy a hacer todo el movimiento que sea necesario para llegar a Europa. Yo podría hacer así, pum, 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 y ya está. O sea, no, los barcos en ningún caso se van a quedar aquí, en la siguiente ronda. Siempre van a acabar o en Europa, o aquí en piratería, o hundidos. ¿Qué pasa? Que yo en el momento que entro en una casilla, puede haber un jugador que tenga, imaginaos que el inglés tiene la carta de Haven, que pone, imaginaos que aquí en lugar de esto pone Port Royal. Pues el jugador francés, si quisiera, podría decir, ¡hey! Detente ahí. Enseña la carta y hace esta acción. Que básicamente lo que hace es que aparecen los barcos ingleses. Vamos a poner que tienen 3 barcos, pues si no, no tiene ningún sentido. Pues no vas a ir con menos barcos a un enfrentamiento. Pues imaginaros, ¿no? Aparece el inglés. Dice, yo estoy aquí, ¡pum! Y te interrumpe. Entonces se produce un combate naval. Después veremos cómo es el combate naval. Pero bueno, un poco la filosofía es esta. Cuando acabe el combate, o si nadie lo interrumpe, pues el jugador irá avanzando. Y cuando llegue a Europa, en función del rol del barco, va a poder hacer con el tesoro una cosa u otra. O venderlo para quedarse el dinero, o quedarse el tesoro y quedarse una parte del dinero, o dárselo al rey de España. Si se lo da al rey de España, pues lo que pasa es que se coloca un cofre aquí. Aquí los cofres se van acumulando y fijaros que es el objetivo del monárquico. El monárquico que está aquí, en el momento que esto se llene de cofres, gana la partida. Supongo que se va entendiendo la filosofía del juego y por dónde van los tiros. Entonces, el sentido, yo solamente puedo tirar una carta de refugio para atacar un barco si tengo los barcos aquí en piratería. Si los tengo en Europa, evidentemente no. Pero mientras estén aquí, yo puedo tirar esa carta. Si tengo varias cartas y el tío se sigue moviendo, por ejemplo, viene aquí a Curazao, tengo carta de Curazao, tiro la carta de Curazao, voy con 3 barcos, nos hundimos un barco cada uno. Él queda con 1 y yo quedo con 2. Avanza por Royal, tengo otra carta de Port Royal, pues hago otro ataque, ¡pum!
Pues ya está, uno cada uno, yo me quedo con un barco, pero él le ha hundido toda la flota, le robo el tesoro y me lo quedo yo. Esto es posible. O sea, mientras tengas cartas, lo que pasa es que la carta de refugio, una vez la juegas para atacar un convoy, la pierdes. No hay más tu tía. Un segundo, quiero ver si esto está grabando bien. Vale, perfecto. Vale, entonces, puedes moverte todas las zonas que quieras, todo esto. Después tenemos que también podemos iniciar batallas. Yo puedo llevar, por ejemplo, mi flota, llevarla aquí o aquí, tiene más sentido, y atacar esta colonia pues para robar los esclavos o robar los cofres, lo que sea. Siempre y cuando me quepan los barcos. En cada barco puede haber una cosa. Puede haber un meeple, o puede haber un cofre, o puede haber reliquias. Que veréis que hay una acción que es para generar reliquias. Entonces esto se llama una batalla de tierra. Pero las batallas de tierra, aunque se llamen batallas de tierra, siempre se inician desde un barco. ¿Vale? No hay batallas de tierra que se inician desde tierra, no. Siempre desde un barco. ¿Qué más? Las batallas navales se resuelven de otra forma. Después entraremos un poco a cómo se resuelven las batallas. Entonces, ahora que habéis visto un poquito de lo que son los barquitos, vamos a cambiar de tercio. Vamos a ir a las colonias. ¿Las colonias cómo se fundan? Las colonias, por ejemplo, mirad esta carta. ¿Veis que tengo ahí este redondel de aquí? Esto significa que yo puedo colocar una colonia. Pero ojo, el jugador español puede colocar las colonias en los solo puede colocarlos en los lugares morados. Con lo cual al principio de la partida no puede colocar porque lo tiene todos los morados. Después si le van quitando pues puede reponerlos así. Y el resto de jugadores siempre tiene que colocar en las otras. Que como veis, hay. Entonces, cuando yo coloco una colonia, en el momento que yo coloco la colonia, tengo la opción de ponerle trabajadores. ¿Qué pasa? Imaginaros que el inglés dice, bueno, pues yo voy a poner una colonia, pues yo qué sé, pues mira. Las voy a poner aquí en la Martinica. Entonces, en el momento que la coloca, él tiene la opción, vale, ¿puedo poner un trabajador? Sí, mira, tengo aquí un señor que voy a ir a esclavizar, vale. Lo colocas aquí encima y ya estaría operativo. ¿Qué más maneras hay de conseguir trabajadores? Pues voy a aprovechar y voy a enlazar con el tema de los misioneros y las misiones, ¿vale? ¿Qué pasa? Voy a poner ejemplo con el jugador español. Imaginaros que juega esta carta. Mira, esta carta me va fantástica para explicar esto. Este icono de aquí es para colocar una misión. Pues yo, si juego esta acción, pillaría un libro, lo colocaría en un cuadrado que tenga personaje, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo un señor en antimano, colocaría la misión aquí y colocaría el meeple blanco encima. ¿Qué pasa? Que si después llega el inglés, y me coloca una colonia aquí, puede pillar este meeple, llevárselo y el libro me lo quema, se va de la partida. Pero bueno, imaginemos que el inglés no nos hace esto, por una vez no nos revientan. Y esto está aquí. Entonces, ¿cuál sería la siguiente acción? Sigue la partida, o en la misma acción tiene el jugador español, tiene dos opciones y tiene el libro abierto que es alfabetizar. No sé cómo se traducirá, ¿eh? Es literacy en inglés. Yo creo que lo suyo sería traducirlo como alfabetizar, pero ya lo dirán los expertos. Cuando alfabetizamos, ¿qué hacemos? El meeple blanco lo quitamos y lo convertimos en un ciudadano del color del jugador. En ese caso, pues un ciudadano español. Y esto es un meeple que está alfabetizado. ¿Qué pasa? Que si yo no tuviera aquí un meeple en esta colonia, yo ahora tendría la opción de pillar este meeple, ponerlo aquí, pero claro, ya no es un esclavo. Con lo cual, en el momento que yo coloco este meeple aquí, yo tengo que pagar un oro a la reserva. Otra situación que se puede dar es que llegue el inglés aquí y el inglés diga, hostia, necesito un trabajador, y pille el trabajador español. Esto lo puede hacer, el jugador español no se puede negar, pero el jugador inglés, esa moneda de oro que tiene que pagar a la banca, en lugar de pagarla a la banca, se la paga al jugador español. Pero esto es posible. Independientemente de que después vaya el español con un barco, ataque la colonia inglesa, pilla el meeple, se lo lleve y se lo lleva a una colonia suya, pero bueno,
Esto en principio se puede hacer así. ¿Qué pasa? En el momento que un ciudadano sale de una... Esto se llama visita en el manual provisional. En el momento que un MIPEL sale de una visita para ponerse a trabajar, no porque se lo hayan fusilado, ni se lo hayan llevado, o lo que sea, ¿eh? Incluso yo podría con los barcos españoles, si esto yo lo tuviera vacío, no voy a entrar muy en detalle, ¿eh? Pero si yo tuviera una flota, esta flota, yo podría recoger a este, llevármelo aquí y descargarlo aquí. Entonces, esto provocaría lo mismo que si yo lo coloco aquí. Provocaría lo mismo. En el momento que yo saco un MIPEL para que se ponga a trabajar desde una visita... Perdón, en el momento que está el MIPEL girado se le llama... Reduction en inglés. No sé cómo es reducción, no sé cómo traducir, no sé cómo se puede traducir al español. Esto es una reduction, ¿vale? Porque ya no están alfabetizando, sino que hay un ciudadano que está disponible para trabajar. En el momento que de una reduction quitamos un MIPEL para ponerlo a trabajar, se construye automáticamente una catedral. Tenemos que pillar esto y colocarlo encima. Evidentemente, como veis, es muy feo, pero como os digo, el juego está inacabado, los componentes aún no están definitivos en TTS, bla, 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 bla. ¿Vale? Pero esto sería una catedral. ¿Qué pasa con las catedrales? Pues imaginaros esta situación. Si aquí llega el inglés y pone una ficha, puede, habiendo una catedral, pagarle, como es una catedral española, puede pagar al español 1 de oro. El español no se puede negar si le quedan ciudadanos aquí. Y pillar un ciudadano español y colocarlo aquí. Es como que de la catedral van saliendo trabajadores. Esos ciudadanos ya no son esclavos. Con lo cual ya no tenemos el problema de que los decastamos, los maltratamos y que está muy feo además todo eso. ¿Qué pasa? Si aquí el inglés, por ejemplo, coloca una catedral, pues esta catedral puede ir sirviendo a todas las colonias que se vayan colocando aquí. ¿Qué pasa? Que cada jugador tiene 5 MIPEL solamente de ciudadanos. En el momento que se acaben, se acabaron. Y durante la partida, pues evidentemente pueden haber asesinatos, pueden haber secuestros, pueden pasar muchas cosas. Entonces es un recurso limitado. Si aquí comienzan a ponerse otros jugadores o el mismo inglés y agota aquí todos los ciudadanos, pues lo agotó. No hay más vueltas que darle. ¿Qué más? Hay un icono por ahí. Uno de los iconos que tenemos. Bueno, el del vudú es muy sencillo. Si yo juego el icono del vudú, lo que hago es crear un nuevo indígena donde yo quiera. En las casillas, evidentemente en las casillas que corresponda. Si eso hace que una colonia se pueda repoblar, inmediatamente lo capturan al indígena. Pero bueno, esto lo digo porque esta acción, como la tengo aquí, ya la explico y es interesante que lo sepáis. No voy a explicar todas las acciones, pero algunas sí. ¿Qué más quería explicaros ahora? Era esta. Aquí el icono del final es una rebelión. La rebelión que hace que yo puedo mover un MIPEL, el MIPEL que yo quiera blanco, desde una colonia o desde una... o desde un poblado indígena y moverlo aquí. Esto significa que este MIPEL está en rebelión. ¿Qué consecuencias tiene? Por ejemplo, una de las consecuencias que tiene es que si tuviéramos que generar un tesoro por el cacao, si hay una rebelión no se genera ese tesoro. Con lo cual, esto molesta bastante. Además de que seguramente te la han quitado de tu colonia. Entonces, seguramente tengamos que llegar con los barcos, en el caso del español, y atacar a ese MIPEL por una batalla de tierra. Vamos a ver qué más. Rebeldes. Esto ya lo he explicado también. Bueno, estamos explicando muchas cosas, ¿eh? No quería explicar tanto. Es que no lo puedo evitar. Me pongo y no... Pero la catedral tiene propiedad, ¿no? Sí, sí, tiene propiedad. O sea, siempre vas a ver... Yo no sé si las catedrales van a tener un color específico en los componentes del juego y tal, pero el libro sí que tiene un color. Entonces aquí se ve que en la española, aunque el rojo y el morado en el TTS no se diferencian mucho. Pero bueno, aquí lo veis, ¿eh? Entonces yo sé que si pillo un MIPEL de aquí, tiene que ser un MIPEL rojo y además tengo que pagarle al inglés. Eso está clarinete. Las misiones, lo que os he dicho, pasan de cuando es una vista, es un MIPEL blanco encima. El reduction, cuando hacemos la acción de alfabetizar. Y después se convierten en catedrales cuando ese ciudadano abandona esa reduction para irse a trabajar. Y ahora, si queréis, entramos en las batallas.
No voy a... No sé si me estoy enrollando mucho, pero bueno, yo prefiero hacer una explicación completa y el que quede en pie, pues mejor para él. Batallas. Aquí ya comienzan las limitaciones. Aquí ya comienzan las limitaciones de los barcos, que os decía antes. Los barcos tienen un capitán que tiene un rol. Los roles pueden ser Plunder, que es saqueador. Privater, que viene a ser algo como mercenario, corsario y tal. Podemos tener conquistadores. Y podemos tener el smuggler, que es el contrabandista. Entonces, en función del rol del capitán del barco principal, vamos a poder hacer unos ataques o no. ¿Qué pasa? Si yo soy conquistador, o sea, yo no. Si el capitán de mi flota es conquistador, jamás va a atacar una colonia española. Totalmente prohibido. Puede atacar a otras colonias, pero no puede atacar tampoco a... O sea, no puede atacar colonias españolas. Puede atacar otras colonias, sí. Después, el smuggler, o sea, el contrabandista, tampoco puede atacar colonias. Y el resto me parece que sí que podían atacar. El privater cambia el rol. En función de si estamos en guerra o en pax, puede atacar o se comporta como un... Se comporta como un traficante, ¿vale? O sea, como un contrabandista. Entonces, básicamente, cuando hacemos un ataque a tierra, vamos a imaginarnos esta situación. Vale, imaginaos que el jugador español viene con dos barcos a Curazao y dice, pues quiero atacar la colonia británica. El rol de su principal es plunder, saqueador, con lo cual puede hacerlo perfectamente, si fue conquistador también, porque no es una colonia española, y decide atacar. ¿Cómo va el tema del ataque a tierra? Tenemos que mirar la fuerza. La fuerza se mira con las fichas de color. ¿Qué tiene fuerza 1? Los discos de colonia de color, los ciudadanos, los barcos, tanto los barcos como los galeones. Ahora explicaré también lo de los galeones. Los galeones básicamente es que cuando quieres poner una cuarta carta de barco, en lugar de poner un cuarto barco, se quita un barco de los que tienes y pones un galeón, que tiene capacidad 2. Ya está, puedes llevar 2 cosas en lugar de una. Pero tiene la misma fuerza de combate, tiene fuerza de combate 1. Las catedrales tienen fuerza de combate 1. Los fuertes tienen fuerza de combate 1. Y las rebeliones indígenas tienen fuerza de combate 1. O sea, las rebeliones indígenas van a apoyar los ataques contra colonias. Sea de quien sea, contra quien sea. ¿Qué más? Si hubiera aquí más jugadores presentes, que no es el caso, pero vamos a... ¿Cómo lo podemos hacer esto? Si hubiera más jugadores presentes, ¿cómo podemos forzar aquí? Mira, imaginaros que que por lo que sea, esto no es un ciudadano español y es un holandés. Porque le hemos pillado una catedral holandesa, no sé dónde, lo hemos traído aquí y está trabajando aquí. Por lo que sea. Entonces, imaginaos esta situación. En esta situación, claro, lo que no puede hacer ningún jugador en ningún momento es declarar que no participa en la batalla. Todos participan en la batalla. Si el jugador español dice ataco al jugador inglés, el jugador holandés está obligado a participar. Sí o sí. ¿Qué pasa? Que aquí es donde empieza la negociación de te pago tanto para que me ayudes, no tal, no sé qué, no sé cuánto. En este caso no es determinante, pero imaginaros que fuera así. En este caso, ¿por qué es determinante? Porque si el holandés apoya al español, el inglés muere, pero si el español apoya al inglés, hay empate de fuerzas y por lo tanto, en caso de empate, gana el defensor. Con lo cual, lo que haga el jugador holandés en este momento es súper importante. Pese a que sea un trabajador de la colonia española, es del jugador holandés, con lo cual puede... No sé por qué me enseña, pues voy de naranja, ¿no? Puede decidir. ¿Qué pasa? Que para darle chicha al juego, lo que se hace es que, imaginaos, esta situación es así, pero podría ser aún más enrevesada y tener el inglés un trabajador francés, ¿vale? Para enrevesarlo más aún. Pues entonces el jugador francés y el holandés pillarían estas cartas de batalla. Y si os dais cuenta, por un lado pone apoyar en medio, ¿eh? Concentraos en lo de en medio. Apoyar al puerto
o apoyar a la flota. Entonces pillaríamos la carta y elegiríamos un lado. Imaginaros, pues los dos, el francés y el holandés, ¡pum!, la tiran de golpe en las cartas y los dos apoyan al puerto. ¿Qué pasaría aquí? Pues que el inglés sumaría 3, el español 2 y por lo tanto el español perdería la batalla. Si el holandés hubiese apoyado al español, aunque el francés hubiese apoyado al inglés, hubiese tenido mayoría y hubiese ganado la batalla. ¿Qué pasa cuando esto es así? Cuando uno de los dos bandos gana la... Y más barquitos fuera. No entiendo eso. Dion, bueno, ya me dirás. ¿Qué pasa si gana la flota? Que significa que el atacante tiene más fuerza. Primero, la colonia queda destruida y saqueada. Si la colonia tuviera un tesoro, la colonia se va, la ponemos de nuevo en la... aquí. Y el tesoro se lo llevaría el galeón español. Bueno, el barco español. ¿Qué más pasaría? Los ciudadanos que estuvieran en la colonia... Por eso el francés normalmente va a apoyar al inglés en este caso, ¿eh? Los ciudadanos pueden ser o rescatados o martirizados, o sea, asesinados. Si lo asesina, si se asesina a este ciudadano, te va a la caja. No vuelve a la reserva del jugador francés para que después lo pueda colocar en otro lado. Pero el jugador francés tiene la opción siempre de pagarle una moneda, en este caso al español, que es el atacante, para que esta ficha, en lugar de irse a la caja, vuelva aquí. Fijaros que tenemos solamente 5 cada jugador, o sea que es muy jodido que te maten un ciudadano, pues te quita mucho margen de partida. Y ya está, quedaría la colonia destruida y aquí habríamos acabado. Si hubiera indígenas trabajando aquí, pues tendría que decidir el jugador español si se lo carga en el barco para llevárselo a otro lado, si lo libera y se vuelve aquí, o si lo mata directamente. El jugador español, que es el que gana, decidiría el destino. Si hubiera un fuerte, los fuertes se ponen... Uno de los iconos que sale en la partida es el fuerte. El fuerte lo que pasa es que nos da un +1 al combate, simplemente, ¿vale? Colocaríamos el fuerte, iría colocado aquí, pondríamos la colonia... No sé cómo irá en el juego. Yo supongo que se colocará debajo. Y esta colonia, por ejemplo, pues tiene fuerza 2, porque tiene el fuerte que es 1 y la colonia 1. Entonces, en el caso de que pierda la batalla, pues el fuerte se va a tomar por saco también. Todo fuera. Si gana el objetivo, o sea, el que se está defendiendo, se descartaría uno de los barcos, que sería el barco que hay más arriba, o sea, el principal, el que estamos utilizando el rol. Esto lo descartaríamos y perderíamos el barco de aquí. Si tuviéramos un galeón, en lugar de perder una carta, no perderíamos ninguna carta, sino que lo que haríamos sería convertir el galeón en un barco normal. Con lo cual va bien como elemento defensivo en caso de que la cosa vaya mal. Y esto es el combate... No pueden haber otros barcos fuera, Dion. Porque si hay otros barcos fuera, cuando aparecen, hay una batalla naval. Entonces la batalla naval se resuelve. Cuando la batalla naval se resuelve, la flota del pirata, digamos, del interceptor, vuelve aquí. Entonces no se va a dar esa situación. Va a ser un ataque de una flota contra un puerto. Eso es un ataque terrestre. Y después hay ataques de flotas contra flotas, pero nunca pueden haber dos flotas interviniendo en una batalla terrestre. Eso no va a pasar. El tema de las rebeliones ya lo he explicado. El tema de los barcos un poquito por encima. Lo del galeón, insisto, cuando, o sea, yo coloco aquí cartas. Cuando tengo ya 3 cartas, si yo jugara una tercera carta con el barco y el ancla, esa carta la descartaría, no quitaría ninguna de aquí ni podría sustituirlas. Y sustituiría el... Imaginaros que yo tuviera la flota... Claro, la flota no la puedo tener aquí. La tendría que tener aquí o en piratería. Buah, estoy liando aquí una con los componentes, que flipas. ¿Y el otro barco dónde lo he metido? Bueno, el otro barco lo quitaría, no sé dónde lo he metido, y metería un galeón en su lugar. Y esta es la flota máxima que vais a tener en este juego, ¿vale? 2 barcos pequeños y un galeón. Insisto, el galeón tiene 1 de fuerza, pero en el caso de que nos... Mira, está aquí. En el caso de que nos hagan daño en el combate, podemos cambiar esto y no tenemos que descartar ninguna carta de barco.
¿Qué más? ¿Qué más? La legalidad del barco. Lo que os he explicado antes, ¿vale? En función del rol que tiene el barco, se pueden hacer unas cosas u otras. Entonces, no sé si lo tengo aquí a mano. Bueno, básicamente es lo que os he explicado antes. Después os explicaré lo que son los roles concretos de cada barco y cómo funcionan. Tenéis que tener en cuenta también que hay una letra aquí, cada barco tiene una letra diferente. Esto es la pericia del capitán. La A es el mejor barco del juego, la Z es el peor barco del juego. Entonces, en casos de empate, eso va a determinar, o en según qué momentos y cómo se desarrolla la batalla naval, va a pasar una cosa u otra. Aquí hay una cosa. Se puede elegir en jugar batallas de agua salada, de agua salada o de agua dulce. En plan, que las de agua dulce son un sistema mucho más simplificado, pero a mí el que me gusta es el de agua salada, porque aquí somos unos hardcore de la vida, así que os voy a explicar el sistema tocho, que tampoco es tanto, ¿eh? Tampoco es tanto. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? Un segundo, es que me quiero revisar, que no me quiero saltar nada. Es que realmente es muy sencillo, no tiene el combate naval mucha historia. Mirad, imaginaros que el inglés tiene 2 barcos. El plunder lo vamos a poner aquí. Vaya, hombre. Bueno, pues un conquistador, que además es el H. Vale. Bueno, en realidad pondría el plunder, seguramente, como primero. Porque además este es un poquito mejor. Y el español, pues digamos que para tener el privaterte, pues tiene el privatera. Le va a interesar mucho más siempre. Vale, pues tenemos 2 flotas. La española, que es de 3 barcos, y la inglesa, que es de 2 barcos. Y estas 2 flotas, digamos que se encuentran en Curazao, ¿vale? Imaginaros que el jugador inglés está moviéndose, viene a Curazao con malas intenciones, porque quiere atacar a lo mejor la colonia española, porque haya un acuerdo con el jugador holandés para que le ayude, lo que sea. Llega el jugador inglés. ¡Pum! En el momento que pone el pie el Curazao, el jugador español resulta que tiene una carta de refugio, una carta de estas que pone Curazao aquí arriba. La juega. Dice, quieto ahí. Y aparece la flota española. Esto lo chulo del sistema es que es sorpresivo. O sea, tú te puedes mover todo lo que quieras en tu turno de sail, pero contra más tengas más posibilidades hay de que algún jugador se plante con su flota en el sitio. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una batalla? Tenemos estas cartas de nuevo. Si os fijáis, tenemos aquí una cosa en medio, pero después tenemos mucho texto alrededor. Le doy la vuelta para que veamos todo el texto. Aquí tenemos que elegir una de las 4 opciones. Cada uno elige una de las 4 opciones. Fijaos, la batalla es súper sencilla. ¿Qué pasa? Que si yo, en función de la opción que elija el jugador que ataca, que digamos que es el pirata, ¿vale? O sea, en este caso el pirata, entre comillas, se consideraría el español, ¿vale? Que es el que aparece allí en... Le da la vuelta a las fichas, ¿vale? Es el que aparece y es el que ataca a la flota inglesa. Pese a que la flota inglesa ya iba con malas intenciones. Entonces, aquí vamos a jugar cada una. Cada jugador, por ejemplo, imaginaos que el español juega boarding. Todo esto, evidentemente, oculto, ¿eh? Sin que el otro sepa lo que juega el otro. Y el otro, este va al abordaje y el otro hace flee, que es huir, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí comparamos las cartas. Dice boarding. Si juega contra huir, la flota del tesoro escapa. Perdonad, aquí me he colado por una cosa. No se puede hacer esto así por la cara. O sea, la flota inglesa tiene que llevar un tesoro. Si la flota inglesa no lleva un tesoro, no se le puede atacar. ¿Vale? Porque imaginaos que la flota inglesa tiene un puerto aquí, ha recogido el tesoro o ha saqueado la colonia española que tenía un tesoro y se la ha llevado. Y se quiere ir con el tesoro. Y por el tesoro pasan con Curazao y entonces el español que tiene una flota pirata, pues ataca. Vale. ¿Qué pasa aquí? Ahora sí que lo he explicado correctamente. Perdonad.
Es que además el juego me lo he leído en 2 días y me lo he leído 2 veces, pero hay cosas que se me van a escapar, evidentemente. Vale, pues aquí entramos en combate, lo que os decía. Pues imaginaros, el jugador inglés dice, ostras, no quiero que me roben el tesoro, huyo. Pero ha tenido, el jugador español ha jugado boarding, y entonces lo que pasa es que la flota del tesoro escapa. Pues nada, como ha escapado la flota, el jugador español sube aquí, ha perdido la carta de robo, y el jugador inglés se puede seguir moviendo. Imaginaros que llega el inglés a Port Royal. El jugador español tiene otra carta de refugio y tiene Port Royal. ¡Pum! Vuelve a aparecer. Pues el jugador inglés dice, hasta, pues no me ha ido mal huir, voy a huir otra vez. ¿Qué pasa? Que en este caso, imaginaros que tira estabilidad, que básicamente es aprovecharse del clima, ¿vale? El español le dice que se aprovecha del clima, entonces contra flotas que huyen, lo que pasa es que el pirata se queda con el tesoro y la flota que ha recibido el ataque pierde un barco. Pues el inglés se descartaría una carta de barco de su tablero, perdería un barco, eso llevaría ahí a su lado, y el tesoro se lo quedaría el... ¿Qué le da la bota de los barcos? Y el tesoro se lo quedaría el jugador español. Que en realidad no vendría aquí, sino que el tesoro tendría que venir aquí. Se ha entendido, ¿no? Cómo va la interacción de lo que es la batalla. Básicamente es esto, la interacción entre estos dos tipos de cartas. ¿Qué pasa? Si jugamos los dos la misma, aprovecharnos del clima, ¿qué va a pasar? Pues el que tenga la peor habilidad naval pierde un barco. Y si el pirata, después de perder un barco, el que tenga peor habilidad marítima, tiene más barcos, roba el tesoro. Y aquí entra lo de la habilidad marítima, que simplemente esta letra. El que tenga la A gana a todos y el de la Z pierde contra todos. Entonces aquí es importante saberse el orden alfabético, chicos. ¿Vale? Pues que es en función del orden alfabético. El que esté más cerca del inicio del abecedario, pues tiene más habilidad. No puede haber empates porque todos... creo que no hay ninguna letra repetida. Bueno, y tenemos distintas combinaciones. Si tiramos de aprovecharse el clima contra un abordaje... Pues ¿qué pasa? Que los dos lados pierden un barco y los piratas que sobreviven roban el tesoro. Independientemente de si tienen más o menos barcos, básicamente es esto. Como veis. Tenemos la de rendirse. ¿Vale? La opción de rendirse que no la puede usar el pirata. El que ha atacado no puede usar la opción de rendirse. Y básicamente aquí lo que pasa es que los piratas se quedan directamente con el tesoro y deciden hundir cualquier cantidad de barcos. ¿Qué pasa? Aquí depende también del rol que tenga los barcos piratas, de que puedan hundir ciertas cosas no. No voy a entrar en profundidad, ¿vale? Pero el rol de los barcos es muy importante para este tipo de interacciones. Aquí entra el tema de rendirse. Antes de tirar las cartas, entra la negociación. Oye, mira, me voy a rendir. Con lo cual, si quieres que me rinda, me rindo, llévate el tesoro, pero no me hundas los barcos. Y aquí ya entra la negociación. ¿Qué pasa? Que el que decía que se iba a rendir, a lo mejor en lugar de rendirse, lo que hace es huir. O ahí ya entra la picardía de cada uno. Y después el pirata, evidentemente, puede cumplir, porque como decía, las negociaciones de combate se pueden cumplir o no. ¿Vale? Entonces ahí ya va el honor de cada uno de cumplir con lo que se dice o no y tal. Pero bueno, da juego, aunque antes de jugar la carta haya esa discusión, ¿no? Entre los capitanes, si nos vamos a joder o no nos vamos a joder, o cómo va a ir el tema. Espero que más o menos se haya entendido la filosofía de lo que son los combates marítimos. Hemos explicado ya también los de tierra. Evidentemente, si hay meeples, pues pueden pasar de un barco a otro. Bueno. ¿Qué más? Pues poca cosa más, yo realmente creo. Estoy mirando. Os voy a explicar los roles de los barcos, va. Ya que llevamos 1 hora de explicación, pero bueno. Evidentemente, el que no quiera que saque el vídeo y el que quiera, pues que lo vea hasta el final, ¿no? Pero es interesante. Plunder. El Plunder, no sé si tengo alguno. Sí, aquí hay uno. Plunder, este es el saqueador.
El saqueador lo que primero que tiene que hacer es para cargar un tesoro tiene que luchar, ¿vale? O sea, para cargar un tesoro en tierra tiene que liarse a hostias. Por narices. Si gana porque tiene fuerza superior, se resuelve la batalla y puede cargar el barco. No podemos atacar ninguna... El plunderer, o sea, el saqueador, no puede atacar colonias que no tengan tesoro, ¿vale? Si una colonia no tiene tesoro, un saqueador no puede atacarla, porque el rol del saqueador es saquear. No se carga una colonia por cargársela. Prohibido. ¿Qué más? ¿Qué más? El cazarrecompensas, para cargar un tesoro de tierra, paga 2 monedas al dueño de la colonia. Y no puede rechazarla. O sea, tiene que coger sí o sí y tiene que dar el tesoro sí o sí. ¿Vale? Porque el smuggle es el contrabandista. Entonces esas 2 monedas se las queda el jugador. Si el español, por ejemplo, tuviera aquí un tesoro y llegara un barco inglés con un contrabandista, pagaría 2 de oro al español, que lo tendría que pillar el dinero sí o sí, y se llevaría el tesoro, sin combate ninguno. ¿Vale? Porque el contrabandista, pues eso, hace contrabando y a cambio de dinero, pues lleva el tesoro. Después tenemos el conquistador. El conquistador puede legalmente pillar un tesoro de cualquier colonia española, sin tener que pagar ni tener que hacer nada. Evidentemente no puede saquear. También lo que sí que, o sea, no puede saquear colonias españolas, pero sí que puede saquear colonias que no sean españolas. ¿Vale? Tened esto en cuenta. O sea, el conquistador puede saquear colonias que no sean españolas y de las colonias españolas se puede llevar el tesoro. Ojo que conquistadores pueden haber en barcos ingleses, en barcos británicos. Porque recuerdo, no estamos jugando con... No estamos jugando cada uno con una nación, estamos jugando con un personaje. Y este señor que es holandés o este señor que es inglés puede tener un capitán, un conquistador español que esté llevando un barco. Entended eso, ¿eh? Sobre todo abstraeros de los países porque lleváis personajes, no lleváis países. Lo digo para que el tema nos chirríe. O sea, realmente este barco del jugador inglés, si es un conquistador, es un barco de españoles, pero dirigidos por el personaje inglés. Después tenemos el privater, ¿vale? Que es como el mercenario, que se comporta como un saqueador cuando estamos en guerra, en las fases negras, y se comporta como un conquistador cuando estamos en la Pax Hispánica. Por eso digo que el privater, dependiendo de la época que está, se comporta de una manera o de otra. Si el barco y la colonia son del mismo color, se considera que es un puerto amistoso y se puede pillar el tesoro sin ningún problema, independientemente del rol y sin combate. O sea, todo esto que os explica siempre que haya una diferencia entre el color del barco y el color de la colonia. Pero después tenemos la otra parte. O sea, cuando nosotros pillamos un tesoro, hacemos todo el recorrido y tenemos que llegar hasta aquí, hasta Europa. Y aquí viene donde la segunda parte del tema del rol, porque en función del rol del capitán del barco, van a cambiar lo que puedes hacer. Si eres un saqueador o un contrabandista, cuando llegas a Europa el tesoro es tuyo. Y ganas por cada cofre que lleves 5 monedas de oro. Con lo cual, esto si lo lleva hasta aquí el jugador inglés, se lo pondría aquí, en los cofres. Y se cobraría 5 monedas. Las reliquias, en el caso de que se haya llevado reliquias, se las puede quedar aquí como reliquias o las puede vender por 10 monedas. En este momento. ¿Qué pasa? Que si vamos como conquistador, si vamos con un rol de conquistador aquí, imaginaros que el inglés va con el rol de conquistador. Ha ido a una colonia española, se lleva el tesoro y diréis, hostia, como va con el rol de conquistador, se lleva un tesoro sin pegarse una hostia. No, pero el problema es que el jugador inglés se ha llevado aquí un tesoro de la colonia española, se la ha llevado hasta Europa, y entonces este cofre tiene que ir al rey. Este cofre lo que se hace es se lo entrega al rey español. Y directamente viene aquí. No puede quedársela. Porque es un conquistador y se lo quiere llevar al rey. ¿Qué pasa? Que como decía antes, esto de los roles es variable. No está prefijado. Entonces, el jugador inglés a lo mejor está yendo aquí. A la victoria monárquica. Y él es inglés, pero está jugando a que el rey de España, al rey Sol,
llene esto. Cuando el Rey Sol tenga 9 cofres, si él está aquí, ganará la partida. Espero que se entienda esto, ¿eh? Ya os digo, os tenéis que abstraer un poco de la nacionalidad de cada personaje. Pero digamos, si yo con un conquistador puedo sacar tesoro gratis de las colonias españolas, es porque después se lo voy a entregar al rey de España. Que es lo que pasa en este caso. Y con los privater, con los mercenarios, no sé cómo llamarlo privater, cómo traducirlo. Depende de la época del año, en función de si es saqueador o si es conquistador. ¿Por qué entonces cada personaje tiene una nación? Porque cada personaje tiene una nación. Porque el señor Bartolomé de las Casas era español, porque el señor Sir Walter Raleigh era británico, ya está. El cardenal Richelieu era francés, pero es un poco... O sea, que este es el personaje que se llama el cardenal Richelieu, pero a lo mejor en esta partida cardenal Richelieu comienza como un adolescente. Y a lo mejor en lugar de ser cardenal se meta pirata. Eso puede pasar perfectamente. O sea, tenemos como unos personajes puestos en las tablillas, pero nosotros controlamos qué es lo que van a ser. Y en función de las cartas que vayamos robando, y a lo mejor nos llevan por un lado y nos llevan por el otro. Pero bueno, nosotros más o menos lo podemos ir dirigiendo y elegir las cartas que más nos conviene. Vamos a tener siempre el dilema de decir, hostia, hago lo que más me conviene ahora, que es esta acción de aquí, aunque me joda esto de aquí. Bueno, a lo mejor esto te hace decir, bueno, pues si al final, mira, si al final me toca ir para aquí, pues a lo mejor voy a la victoria del Tea Party y no voy a la victoria de los monárquicos. Ahí ya depende. Después tenemos más cosas, por ejemplo, si el rey español tiene cofres hasta aquí, pone Comer Rider 2, significa que cuando haya un ataque pirata de un jugador contra otro, se suman más barcos. Si el jugador español ataca con 2 barcos aquí al inglés, si estamos aquí, representa que tiene un barco extra. Si el jugador español tuviera ya 3 y no tuviera más barcos para poner, pues puede coger temporalmente el barco de otro jugador para ponerlo aquí temporalmente. Pues son barcos que vienen y se van. O sea, solamente sirven para esta ronda. Vale, esto es un detalle más. Aquí, por ejemplo, ya no es un +1, son +2 barcos. Y nada, voy al endgame. Vale, que es básicamente cómo se va a acabar la partida. Tenemos las posiciones extremistas, que son estas de aquí, que son las que nos van a dar la victoria al final de la partida consiguiendo el objetivo. Entonces, si yo aquí tengo un empujón, un nudge que se llama en el manual en inglés, que me hace salirme, no me muevo. Me quedo aquí. Si me muevo hacia aquí, me muevo afuera de aquí, por lo tanto no puedo declarar el final de la partida. O sea, perdón, más extremo. O sea, si a mí me hace moverme para aquí, no me muevo. Si me hago moverme para aquí, me salgo de la posición de extremista. Y si me mueve hacia aquí o aquí, pues si es un motín, sufro el motín. Y si me muevo aquí es un problemón, ¿vale? Porque si me muevo aquí significa que me voy a tener que volver a estas casillas de aquí. O sea, básicamente lo único que cambia cuando estás aquí es que no te puedes mover más a la izquierda. Pero vas a sufrir igualmente esto y vas a sufrir esto. Y evidentemente si vas para aquí, pues pierdes la oportunidad. Si hay un jugador aquí, este jugador quiere ir a la izquierda, pues te va a cambiar la posición. Entonces esto es... Tiene mucho juego. Este tablero es parte principal del juego. Entonces, victorias que hay. El jugador misionero con tener una catedral y que no hayan esclavos en el mapa, no puede haber ninguna pieza blanca, ningún mipel blanco en el mapa, o sea, ya no quedan esclavos, todos son ciudadanos o no hay, gana la partida. El Tea Party es tener al menos 3 colonias y 2 ciudadanos. Con esto ganas por este tipo de victoria. El patrón, que tengas 2 reliquias o 2 peerages de estos de aquí, ¿vale?
Y después tenemos el monárquico, que es lo que digo. Tiene que estar aquí, tiene que llenarlo todo. Estos son condiciones de victoria. Como veis, son condiciones de victoria que dices, bueno, realmente es muy fácil. Aquí entra el tema de que entre los jugadores se vayan impidiendo que un jugador gane la partida, ¿vale? Es un PAX, no está pensado para ser un juego de 4 o 5 horas, está pensado para ser un juego de 2 horas o menos. Entonces realmente no es difícil, si tú juegas solo no es difícil llegar a esta posición, pero si os vais molestando sí que se complica un poquito más, que es la gracia, ¿no? Y después si se llega al año de la paloma, está aquí o está aquí, esta paloma con forma de cohete. Si se llega al año de la paloma, también se produce el final de partida. Puede estar aquí o aquí. Digamos, estos son partidas largas, estos son partidas cortas y después hay alguna carta que te puede intercambiar esto. Con lo cual te puede cambiar la duración de la partida. Entonces, cuando se llega aquí, se tienen que contar los tokens. Y ganará el jugador que tenga más Biblias, más ciudadanos, más discos y más fuertes de su color en el mapa. En este caso, por ejemplo, el jugador español... Claro, esto no va a pasar, porque el jugador español va a perder muchas colonias ya simplemente por el hecho de no tener suficientes esclavos y tal. Pero bueno, cada token encima del mapa va a ser un punto de victoria. Entonces, el que tenga más tokens en el mapa, pues va a ganar. Y hasta aquí todo lo que quería explicar hoy. Después tenéis el modo en solitario en el manual, pero como he dicho, es un juego que no está que lo están depurando. No vale la pena que expliquemos el solitario. En todo caso, pues más adelante, si vemos que os mola, apetece y tal, pues ya lo explicaremos. Pero yo me esperaría un poquito a que esté más depurado el manual. Y nada, voy a cambiar el plano. Y nada, hasta aquí el vídeo de YouTube. Espero que haya sido de utilidad para que os hayáis aproximado al juego y ver entonces de qué va la vaina. Como os digo, todo esto que he explicado seguramente se va a modificar cosas y tal, pero si queréis probarlo por Tabletop y echar alguna partida, pues ya podéis, con esta información ya podéis comenzar a echar alguna cosilla. Y nada, nos vemos en el próximo. Espero que os haya gustado. Hasta luego.